por conectarte, ¿verdad? Y ser partícipe de este diplomado. Te felicito. En buena hora a todas y a todos Gracias. por este esfuerzo que hacen, pues por acercarse a la materia electoral, y justamente por ese esfuerzo que hacen, créanme que yo también me preocupo mucho y pues trato de otorgarles un material que pues realmente sea de ayuda práctica para a ustedes, y en ese sentido, por eso ver una parte primero doctrinal y ya después pues aterrizar en algo práctico. El día de hoy vamos a hacer este trabajo entre todos, tratar pues bueno de analizar una sentencia y llegar a nuestras propias conclusiones. Aunque la sentencia ya ha sido resuelta en la sala superior, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de argumentar de nuestra perspectiva si se cumple o no con lo que hemos aprendido, con las herramientas que obtengamos en estas dos sesiones, si en ese caso se cumplió o no se cumplió la calumnia, es decir, una especie de análisis de caso, ¿no? Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Recapitulo rápidamente, ahorita que ya estamos iniciando. El día de ayer habíamos analizado diversos conceptos de calumnia, y encontramos que, pues bueno, en términos generales se habla de la imputación de un hecho o un delito falso. Sin embargo, pues la doctrina nos había dejado en claro que no bastaba, pues, el hecho de que se imputara este hecho o este delito falso. Debía de complementarse otro aspecto, y ese es el aspecto subjetivo, y es que debía hacerse a sabiendas de, ¿no? O con temeraria despreocupación. Entonces, ese era el otro elemento que era necesario para poder comprender de dónde venía este elemento de subjetivo del a sabiendas de o con temeraria despreocupación. Analizamos la doctrina de la real malicia, en la cual, pues bueno, el juez Brennan nos hacía ver que la libertad de expresión era importantísima para que se dieran los cambios políticos y sociales que pues se requieren en una sociedad. Eh, por lo tanto, el juez Brennan se decantaba por una posición en la cual se privilegiara la libertad de expresión. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, el juez Brennan privilegiaba la libertad de expresión, y también reconocía que la libertad de expresión o las opiniones que bajo la libertad de expresión, las opiniones que en muchas ocasiones vertíamos, pues no eran hechas de la mejor manera o mejor información, teniendo la mejor información, e incluso pues reconocía que esta pues suele ser incómoda a aquel sujeto público sobre la que se vierte nuestra opinión, porque en ocasiones pues no la hacemos de la mejor forma, no utilizamos las mejores palabras, e incluso lo hacemos de forma fuerte, ríspida, con ciertos incluso ataques vehementes, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, decía, pues, pues debemos reconocer que bajo la libertad de expresión las opiniones pues suelen ser incómodas, y no por ello vamos a salir. Sin embargo, pues bueno, sí advertía el hecho de, bueno, sí reconozco o se reconoce que bajo la libertad de expresión las opiniones pueden ser difíciles o complicadas de asimilar y causar cierta angustia. No obstante, ¿hasta qué punto podríamos advertir que pues podría existir la protección constitucional sobre la libertad de expresión? Y ahí es donde formulaba la doctrina de la real malicia, en la cual, pues bueno, contemplaba ya el hecho de que pues no bastaba, pues ahora sí que el hecho de que nosotros virtiéramos una opinión incómoda o que la hiciéramos no suficientemente informada, sino que se requería que se comprobara suficientemente esta temeraria despreocupación o el a sabiendas de. Entonces, nosotros plasmamos ahí que pues la crítica, la doctrina de real malicia es que pues no queda tan claro el estándar probatorio por esta cuestión de la temeraria despreocupación. Y bueno, lo poníamos a que nosotros lo íbamos a analizar en esta sesión, y a su vez, pues bueno, ya íbamos a entrar a
el análisis del contexto electoral en México y pues por qué es importante la calumnia. Eso es lo que abordamos en términos generales el día de ayer. Ok, todos estamos en la misma sintonía. Hay quien pueda abrir su micrófono sin problemas, porque así como en la película de Los Simpson, ¿no? Está el general que se hace malo y dice, ay, es Sí, que estamos hablar en y eso. hablar solito se siente feo. Ok, muy bien. Entonces, cuando, anímense a abrir su micrófono sin ningún problema. Bueno, voy a presentar el PowerPoint. Ok, me dicen si se ve. Ok, ahí está. Y ahí está. Nosotros habíamos quedado un mes. Así que, pues bueno, el día de hoy tenemos 2 horas para poder terminar nuestro tema, ¿no? Respecto a lo que tenemos preparado, porque esto es pues, más amplio, ¿verdad? Se puede estudiar a mayor profundidad. Derivado de esta doctrina de la Real Malicia, pues nosotros encontramos que en el contexto mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues bueno, ha incorporado esa doctrina de la Real Malicia dentro de pues, sus fallos, así como dentro de la jurisprudencia y los criterios jurisprudenciales que ha venido desarrollando. Así, pues bueno, de entrada, al resolver el amparo 28/2010, la primera sala de la Suprema Corte emitió una serie de criterios dentro de los que destacan: el insulto no se encuentra parado en este derecho. Se adoptó el sistema dual de protección, que consiste en establecer que los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios respecto a personas públicas que a particulares, derivado del interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Y 3, se adoptó la doctrina de la real malicia o malicia afectiva. Aquí cabe apuntar que este punto segundo advierte que en el caso de las personas públicas también se debe reconocer que estas, al tener de una piel más dura, ¿verdad? Porque pues inevitablemente van a estar al escrutinio público y en vía de consecuencia va a ser inevitable que se hable de su actuar y de los temas que pues a todos nos interesan. Por lo tanto, en este caso, pues debe de aceptarse una crítica que regularmente se efectuará sobre sus actividades, ¿no? Entonces ahí, pues, en ese sentido, pues estas personas que son públicas, ¿no? Por los cargos que desempeñan, por las funciones, por el interés que representan, pues están sometidas a la crítica y por lo tanto, pues deben de tener la piel, como mencionaba yo, un poco más dura. Y bueno, el tercer punto nos advierte que pues la doctrina de la real malicia o de la malicia efectiva se incorpora a la doctrina que va a desarrollar la Suprema Corte. Así, pues bueno, a la Corte ha venido pues estableciendo una serie de tesis o jurisprudencias o tesis jurisprudenciales que pues bueno, plantean de qué va la doctrina de la real malicia en nuestro contexto. Yo recupero algunas que me parecen importantes. En el caso, por ejemplo, tenemos la 38/2013, cuyo rubro es libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema dual y del estándar de malicia efectiva. Esta señala lo siguiente: esta Suprema Corte ha adoptado el denominado sistema dual, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Por otra parte, señala la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como la real malicia o malicia efectiva, misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano.
Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles exclusivamente en aquellos casos en que existe información falsa o que haya sido producida con real malicia. El estándar de ideas o juicios que haya sido expresado para dicha intención. Bueno, esta jurisprudencia pues nos hace mucho sentido ya que hemos analizado la doctrina de la real malicia, porque si ahora sí, si comprendemos el análisis, bueno, si comprendemos el contexto de la doctrina de la real malicia, vamos a comprender justamente pues cómo totalmente la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación pues ha incorporado esta doctrina que ya hemos estudiado. Y por lo tanto nos queda claro perfectamente que está haciendo tal cual, ¿no? Un traspaso, ¿no? De ideas de este contexto, ¿no? De la real malicia a el nuestro. Claro está, pues se deben de hacer las debidas precisiones que en particular en materia electoral me parece que es donde se ha avanzado más, porque pues bueno, ya lo veremos en la jurisprudencia de la Sala Superior del TPJF, ¿no? Bueno, en este sentido, también quiero advertir lo siguiente. Aquí vemos que se está planteando la idea de un sistema dual de protección. Este sistema dual de protección, desde mi perspectiva, pues bueno, es dual. ¿Por qué? Porque por un lado va a reconocer que las personas públicas están sujetas al escrutinio público. Aquí dice, están sujetas a un control más riguroso de sus actividades y de sus manifestaciones y por lo tanto están sujetas pues a la opinión pública. En dicho caso, pues bueno, estas personas no pueden señalar que pues están sufriendo algún tipo de angustia como lo veíamos en el corto de Larry Flynn versus The People versus Larry Flynn, ¿verdad? Sino que por el contrario, en su caso es necesario que estas personas, pues bueno, que están sometidas, bueno, que están dedicadas a las cuestiones públicas, pues bueno, pues toleren pues más la crítica por la circunstancia en la que se encuentran. Y bueno, entonces es, por un lado, se privilegia la libertad de expresión, a lo que quiero llegar es que es dual, porque por un lado se privilegia la libertad de expresión y por el otro también se reconoce que existe un límite cuando, pues bueno, se comprueba la real malicia. Entonces, desde mi perspectiva, es dual por esta característica. Por un lado, se privilegia la libertad de expresión y por el otro lado, se reconoce que sí puede existir un límite a la libertad de expresión, que se va a levantar el manto jurídico protector. Este concepto del manto jurídico protector, quien lo dijo fue el magistrado de la Mata, pero yo lo he retomado para otros contextos, ¿no? Entonces, se va a levantar este manto jurídico protector a la libertad de expresión en aquellos casos en los que se compruebe que existe real malicia o malicia efectiva. Por eso es que desde mi perspectiva se denomina sistema dual de protección, ¿no? Porque va a proteger la libertad de expresión, pero también va a reconocer que existen límites en un contexto determinado. Bueno, continuamos con nuestra jurisprudencia. Dice la tesis 53 del año 2020, libertad de expresión y derecho a la información. El estándar de real malicia resulta aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público, aun cuando el sujeto se dice afectado no sea una figura pública. Entonces ahí no necesariamente debe ser una figura pública, sino que es cuando alguien se eleva a esa categoría que también pues podríamos hablar que puede aplicarse esta doctrina. La tesis 80, tesis jurisprudencial 80 diagonal 2019 señala, bueno, de rubro, libertad de expresión, el estándar de malicia efectiva requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. ¿Dónde escuchamos esto, ¿Dónde escuchamos este rubro?
pues totalmente, ¿no? De la doctrina de la real malicia, ¿no? Aquí ya vemos cómo está recuperada en esta tesis jurisprudencial, ¿no? Vamos a leerla. En torno al nivel de diligencia o negligencia de la información, la doctrina de la malicia efectiva señala que la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable. Entonces ahí vemos cómo, pues bueno, nos va haciendo sentido el análisis que realizamos de la doctrina de la real malicia en el caso New York Times versus Sullivan y cómo, pues bueno, se ha adoptado también en nuestro contexto. Continuamos. Okay. Real malicia, su propósito. La política o directriz que persigue la figura de la real malicia o malicia efectiva o real malicia consiste en promover la libre expresión y flujo de información, de ideas y opiniones, evitar el control de pensamiento, mantener abiertos los canales de discurso y consecuentemente impedir la generación de un efecto de desaliento en la población tendiente a inhibir de forma absoluta el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el fondo también de esta decisión que llevó el juez Brennan respecto de la doctrina de la real malicia tenía justamente a un periódico involucrado y al trabajo periodístico que, pues bueno, es necesario para la difusión de ideas, de opiniones sobre los servidores públicos o el trabajo público o los temas que nos interesan o son de relevancia para la sociedad. Por lo tanto, es que yo considero que la parte relevante de la doctrina de la real malicia no se encuentra necesariamente en la protección. Sí, claro, está el tema, he señalado reiteradamente, de la protección de, pues bueno, estas personas en el caso de que, pues bueno, sea un despropósito que se les acuse, ¿no? Pero también lo importante o la parte que me parece a mí más relevante tiene que ver con esta directriz que se señala en esta tesis, el hecho de proteger la libre manifestación y el flujo de información, ideas y opiniones que sin duda alguna se realiza por los periodistas y por su trabajo que realizan, el cual es de relevancia fundamental para cualquier democracia. Entonces aquí la cuestión, pues como se recupera en esta tesis, está evitar este efecto de desaliento por todo aquel que pudiera decir, es que me han afectado, me han difamado, han afectado mi honor. No, no solo es eso, sino evitar este desaliento, ¿no? Que pues por cualquier opinión, pues podría inhibir que pues pudiéramos opinar o debatir sobre pues el trabajo de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes e incluso de las instituciones, ¿no? Entonces, aquí esta tesis me parece importantísima porque pues bueno, está hablando sobre el propósito de la real malicia y pues no pone en reflectores necesariamente el honor a las personas, que sí tiene que ver, reitero, pero lo más importante es esta cuestión que me parece es la libre manifestación y el flujo de ideas en un contexto democrático, lo que veíamos que el juez Brennan analiza, ¿no? Es que es importante que nosotros opinemos porque pues de qué otra forma podremos pues exigirle, ¿verdad? A nuestro gobernante a, a nuestros servidores públicos que pues hagan bien su trabajo, ¿verdad? Es importantísimo. Bueno, continuamos la tesis 89, ¿no? Dice malicia efectiva, prueba. La malicia efectiva se revela cuando en el juicio los medios de comunicación no demuestran que previamente a difundir una nota llevaron a cabo un ejercicio mínimo de investigación y comprobación. Esto es, esto es importante porque como veíamos anteriormente, bueno, aquí lo está aterrizando ya en el trabajo periodístico, pero en materia electoral lo que veremos es justamente que aquel que pues vaya a plantear, vaya a acusar a una persona de un hecho o vaya a señalar a una persona como la que produjo alguna situación o alguna actividad, o se vio envuelta en alguna actividad, es necesario que se compruebe pues que existió un mínimo de investigación y que pues bueno,
pues ahora sí que pues no se puede considerar que hubo ahí una situación en la cual pues una mera distracción. Eh, Fíjate, vamos a entrar a eso, Andrés, en la presunción de inocencia en la sentencia que vamos así que por favor vamos a poner, disculpen, es que Andrés hizo un comentario aquí que decía, rompería la presunción de inocencia caso en el cual está en el fondo también la presunción de inocencia. Así que ponle un asterisquito ahí, vamos a guardar un momento tu comentario y lo vamos a ver con la sentencia que vamos a analizar. Bueno, regreso. La cuestión está en que, pues, no basta una distracción, sino que es necesario que se compruebe también este mínimo de investigación. Nosotros lo veíamos también que debe de haber suficiente evidencia de que, pues bueno, se utilizó la información de manera inadecuada y que, pues, por consecuencia se cumple esta cuestión de, pues, utilizar la información a sabiendas de o con conocimiento de que no era veraz. Eh, bueno, estos son algunos de los criterios que pues ha formulado nuestra Corte, ¿no? Y bueno, también en el contexto electoral, la Sala Superior también ha retomado este sistema dual de protección y la doctrina de la Real Malicia. Ahí también, pues por lo tanto, se reconoce que pues es permisible la crítica severa, vehemente, molesta, perturbadora en temas de interés general, como pueden ser la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la probidad y la honradez de servidores públicos en funciones o de los candidatos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya hablamos de no solo servidores públicos, sino también de aquellos que aspiran a hacerlo y pueden ser, como veíamos, precandidatos, candidatos independientes, ¿no? Los propios partidos políticos, coaliciones, etcétera. Aunque en el contexto, pues, de la materia electoral, pues también se ha reconocido que, pues, la libertad de expresión tiene límites en temas como pueden ser, pues, expresiones que induzcan a la violencia, incluidas la violencia política en razón de género, que los ministros de culto pidan el voto a favor de una opción política, solicitar el voto o hacer proselitismo electoral en tiempo de veda comicial, ahí no es permitida nuestra libertad de expresión, y también en casos donde aparezcan niños, niñas y adolescentes en la propaganda político electoral. Ahí recordemos que, pues bueno, el bien superior de la niñez es el bien superior también a tutelar y en consecuencia en estos casos, pues no es permisible que aparezcan los niños, niñas y adolescentes si no se cumplen pues con las reglas que se han venido pues primero perfilando en la sala regional especializada, después en la sala superior y finalmente que derivaron en lineamientos que el Instituto Nacional Electoral desarrolló para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en propaganda de carácter político electoral, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que esta doctrina ya se ha adoptado en el contexto mexicano, ahora sí vamos a entrar a el análisis de la doctrina de la Real Malicia, la calumnia en el contexto electoral. Bueno, de entrada puedo decirles, como había anunciado en la sesión pasada, que tenemos un modelo, pues, que se encuentra, ¿no? En medio, ¿no? De la protección de libertades y el establecimiento de límites. Entonces, nuestro modelo no es de una total libertad de expresión, sino que, pues bueno, sí protege libertades, pero también establece límites a la libertad de expresión. Entonces, lo que se está buscando con nuestro modelo es tener una alta calidad en el debate público. Sí, 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 me van a decir, oye, Alexander, pues sí, ¿qué debates tenemos, verdad? Pues bueno, eso es otra cosa que también tenemos que debatir y espero, me estoy apurando para poder tener este debate. Bueno, la cuestión está en que nosotros pues hemos adoptado este modelo en el cual pues sí
protegemos a las libertades y por el otro lado, pues establecemos límites. De ahí que lo conozcamos como este sistema dual de protección. Cabe señalar que, pues bueno, ya hay voces, como he señalado, pues que pues plantean la idea de que pues tendríamos que ir hacia la idea de pues maximizar la libertad de expresión y pues no regular, por ejemplo, la calumnia, ¿no? Aquí les pongo el caso de Fernando Dorak Camargo, quien, pues bueno, para él, pues aquí les pongo la liga de un video, de una conferencia que él dio sobre calumnia, en la cual pues él apuntaba que pues las contiendas electorales también pueden interpretarse como pues deportes de contacto, ¿no? Bueno, él hace la analogía de las contiendas electorales como deportes de contacto, en las cuales lo interesante o lo que le parece interesante a la ciudadanía es observar pues la habilidad que tenga su candidato, pues también para quitarse todos esos golpes, ¿no? Todas esas tacleadas que se le avecinan y pues tener esta habilidad para quitarlo, para quitarse pues todas estas tacleadas, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, él se decanta por la idea de pues no regular. Sin embargo, pues nosotros hacia donde nos hemos dirigido, pues es a esta idea, ¿no? Del sistema dual de protección, donde pues sí protegemos la libertad de expresión, pero también limitamos ciertos aspectos. Y bueno, ¿por qué de ese modelo? Pues bueno, todo proviene de las elecciones del año 2006. Yo veo pues rostros muy jóvenes, ¿no? Ya tal vez muchos no recuerden, veo a Angelo, que está bien chavo, ¿no? A Alfredo, a Mariana, a Rocío, ¿no? Que pues son bien jóvenes, Laura, ¿no? Marcos, Carla, y ya no recordarán, ahora ya tal vez lo estén estudiando en sus clases de licenciatura, ¿no? Y pues bueno, les voy a platicar rapidísimo qué sucedió en el año 2006, ¿no? Teníamos, bueno, una contienda electoral bastante ríspida entre, pues, el candidato de la izquierda y el de la, pues, denominada, pues, para algunos de derecha, ¿no? Entonces, pues ahí esto derivó en una serie de confrontamientos y en una campaña realmente de desprestigio. Aquí les voy a poner rapidísimo un spot, ¿no? De aquella elección. Para, para aquellos que no la ven ya ahora en internet, pues bueno, esto era lo que sucedía. ¿Sí se escucha? Bueno, ahí no se escucha porque no hay audio, pero ahorita me dicen. Cállate, chachalaca. Ok. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Unos reverendos hipócritas se convirtieron en un parásito y está convertido en un títere, en el basurero de la historia. Cállate, chachalaca. El 2 de julio, no te equivoques. Desde el PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Es mentira que con deuda pública se hayan pagado los segundos pisos y el apoyo a nuestros viejitos. Se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. No calumnien. Quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Bueno, ese era el clima que todos los días podíamos ver en radio y televisión, sobre todo por el modelo de despotización en los cuales pues veíamos a un partido y al otro pues haciendo acusaciones o señalamientos. Aquí les dejo otros spots, no los vamos a poder ver porque, pues bueno, por términos de tiempo y para poder llegar al análisis de sentencia, pues ya nos consumiría tiempo. Pero bueno, se los dejo en la presentación para que ustedes
los puedan ver. Esta contienda electoral y la rapidez que tuvo, pues sin duda alguna puso a prueba nuestro sistema electoral, ¿no? Recordemos que para la reforma electoral de 96, perdón, fue aplicable para las elecciones intermedias del 97. No obstante, fue hasta la elección presidencial del año 2000 donde se puso a prueba, evidenciándose ciertos aciertos y equívocos. Y no sería hasta las elecciones de 2006 donde justamente bajo esas reglas y bajo ese modelo de 10 años antes, es que, pues bueno, se verían o saldrían a la luz estos, o serían más claros y contundentes que pues estos aciertos, o más bien los equívocos que pues estaban desde esta reforma del 1996 necesitaban de ciertos ajustes. Así es que pues tenemos que la reforma de 1900, bajo las reglas de la reforma de 1996 se llevó a cabo la contienda del año 2006 y por lo tanto pues el sistema pues no, tal vez no estaba preparado o más bien no estaba preparado para el tipo de contienda que se llevaría ya en ese entonces. Y por lo tanto, pues podemos encontrar que pues el panorama no fue nada satisfactorio y tuvimos una de las contiendas electorales más complicadas y que polarizaron más a nuestra población. E incluso en términos ya de votos, la diferencia fue de 1.56, que es técnicamente nada, ¿no? Entonces ahí pues hablamos de pues un contexto, pues incluso de, podremos decirlo así como de alerta roja. En ese sentido, pues Lorenzo Córdoba pues nos hace una serie de características, ¿no? que marcaron este proceso electoral. Él señala que pues las elecciones de 2006 se desarrollaron en un ambiente político sumamente polarizado. Pues como hemos visto, había pues dimes y diretes. Una segunda característica es que pues existió irresponsabilidad por quienes condujeron pues los actores, ¿no? que participaron en la contienda política. Ahí veíamos cómo pues no solo los candidatos y estas campañas de desprestigio se dieron, sino que también incluso veíamos a presidente Vicente Fox pues tomando partido sobre su candidato en la contienda electoral. Un tercer aspecto serían que las estrategias centradas, pues bueno, se centraron, mejor dicho, en una campaña de descalificaciones, ahí donde aparece esta idea de campañas negativas o campañas negras. Un tercer aspecto es que pues no se contaba con un procedimiento que tuviera la rapidez para pues purgar este tipo de actitudes o campañas de desprestigio y pues, por lo tanto pudiera pues regresar la contienda electoral a pues cierta normalidad o por decirlo así que pues se alejara mejor de estas campañas de desprestigio. Ahí es donde cabe pues justamente señalar la labor del TPJF, quien en su momento pues le indica al INE que pues tiene la facultad de iniciar un procedimiento que en aquel entonces se llamó procedimiento abreviado para que pues bueno pudiera reinstaurar el orden en la contienda electoral, ¿no? Y entonces pues bueno de esta forma pues se purgaran este tipo de spots, ¿no? Y ahí es donde nace lo que actualmente conocemos como procedimiento especial sancionador, que en aquel entonces, digo, se llamó procedimiento abreviado. Aquí les dejo esta publicación que en verdad revísenla, es importante, ahí va a explicar con claridad la génesis o el origen de este procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo revisen. Les dejo la liga. 4, otra característica es la intervención de diversos actores ajenos a la contienda electoral, dentro de los que pues se encuentran, como he señalado, el presidente de la República, grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, el grupo Jumex, ¿no? Que pues bueno, empezaron a tomar partido, ¿no?
la campaña también de un outsider, que fue Víctor González Torres, el conocido como Doctor Simi, que también, pues bueno, estuvo francamente en contra de la coalición por el bien de todos, integrados por el PRD, PT y Convergencia. Quinto, el papel del entonces IFE se vio rebasado. Sexto, la elección del 2006 fue como nunca antes una elección que pues fue pues donde tomó gran parte pues de las decisiones o gran relevancia pues las decisiones de la sala superior, ¿no? Ahí vemos cómo incluso se vería una dinámica que posteriormente se retomaría, y esto es que la sala superior sería la encargada de desarrollar criterios o interpretar la norma para regular y bueno, las contiendas electorales, y que estas a su vez pues fueran retomadas en la ley. Eso fue lo que sucedió. Muchos de los criterios que desarrolló la Sala Superior en sus sentencias y que después se plasmaron en jurisprudencia fueron retomadas ya en la reforma político-electoral y constitucional, constitucional del año 2007 y legal del año 2008. Entonces, en ese clima es donde pues nosotros tuvimos una reacción importante que se plasmó en esta reforma que estoy señalando, y en la cual, pues bueno, se consideró que era necesario regular lo que en aquel momento pues se denominó como denigración, pero también la calumnia. Entonces vemos que es a partir de la elección de 2006, si bien aparecía en código anteriores, es realmente en la pues los relectores se colocan sobre la denigración y la calumnia, y por lo tanto se considera importante incluso regularla y elevarla a pues esta regulación a grado constitucional. Entonces ahí es donde se va a ver plasmado en la Constitución pues esta regulación. Es por lo tanto en esta elección donde nosotros empezamos a decantarnos por este sistema de regulación de la calumnia. En su momento, pues se advirtió qué tan viable era que pues se construyera un sistema, pues toda una ingeniería institucional, incluso porque de ahí deriva también la creación de la sala regional especializada para regular pues lo que se estaba presentando en radio y televisión, ¿no? Entonces, hubo personajes como Luis Carlos Ugalde, que en su momento, pues bueno, presentaron columnas como esta, la reforma electoral en torno a la denigración y la calumnia. Él apuntó: los ciudadanos exigen que los políticos eleven la calidad de su debate público, pero para mejorar la calidad y el contenido de lo que dicen los políticos y los candidatos, no se logra a través de prohibiciones o sanciones, sino de mayor responsabilidad y de mayor rendición de cuentas. Esto a mí me parece interesante, esta idea me parece interesante porque la idea tal vez de fondo pues siempre ha sido esto, elevar la calidad del debate público, elevar la calidad de los contenidos que nos ofrecen a la ciudadanía los partidos políticos y sus candidatos. En su momento, pues por las condiciones de esa elección, pues nosotros nos dirigimos hacia un modelo en el cual, pues bueno, se regula e incluso se establecen sanciones respecto de la denigración y la calumnia. Sin embargo, ¿qué tan efectivo, podríamos preguntarnos, ha sido decantarnos hacia este sistema, ¿no?, de regulación o de imponer límites cuando hablamos de calumnia? La pregunta, pues bueno, no la responderemos en este momento, pero pues la dejo en el tintero porque ya desde ese entonces, pues tenemos quien opina que tal vez pues no sea el camino adecuado el regular la calumnia. Pero bueno, ahí lo dejamos por el momento y lo veremos un poquito más adelante. Así, lo que les había comentado está en que, pues bueno, parte de las reacciones fue esta reforma y modificación al artículo 41 de nuestra Constitución Política, en la cual, pues en el apartado C, en una base tercera, se agregó lo siguiente:
en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. De igual forma, el COFIPE se modificó para señalar que, pues bueno, los partidos políticos o coaliciones debían abstenerse en su propaganda política o electoral de usar cualquier expresión que denigrara a las instituciones y a los partidos políticos o que calumniara a las personas. Después, la cuestión de la denigración, pues bueno, se eliminaría, sobre todo por lo que les había comentado, ¿no? Esos delitos contra el honor se fueron despenalizando en el contexto de los códigos penales y pues bueno, fueron quedando en algunos códigos tal vez civiles. Sin embargo, pues esos delitos contra el honor pues han ido desapareciendo y en consonancia pues también no tenía sentido alguno que pues mantuviera en el contexto continuo. También permanecían en la ley donde pronóstico se mantiene, y también pues esta cuestión de la calumnia. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un nuevo sistema en el cual, pues bueno, lo que vamos a tener rapidísimo, lo vamos a ver, es que pues cambia el modelo de acceso a medios de comunicación. El instituto, en ese entonces Instituto Federal Electoral, va a ser la autoridad de la materia encargada en radio y televisión. Asimismo, pues, bueno, va a ser encargada de asignar los tiempos, de distribuirlos, ¿no? Y también, pues, también estar al tanto, ¿no? De la vigilancia de las restricciones que se van a imponer, ¿no? Aquí lo vemos en este último párrafo, al contenido de la propaganda, en la cual, pues bueno, se van a evitar los contenidos calumniosos, se va a establecer un régimen de sanciones. Y bueno, ahora sí entramos a hacer rapidísimo, echar un vistazo rapidísimo a pues cómo se ha regulado la calumnia tanto en nuestra constitución política como en los códigos o en las leyes electorales federales. En el COFIPE mencionaba yo que desde antes, pues bueno, ya se hablaba, ¿no? de la calumnia y sí lo podemos encontrar en el COFIPE del año 1996. En el artículo 38 se señala, son obligaciones de los partidos políticos nacionales, inciso P, abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y a sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice en las mismas. Aquí lo que vamos a observar, vean, es que en ese COFIPE era solo un artículo en el cual se contemplaba como parte de un inciso, ¿no? Entonces ahí era único. Sin embargo, pues vamos a ver cómo esto se va a ir robusteciendo. Ya en la Constitución Política del año 2007, que es producto de una reforma que también a su vez es producto de esa contienda electoral que ya hemos observado de manera rápida, se señala en el artículo 41, tercero, en la propaganda político-electoral, pues se debe de abstener de estas expresiones de denigración y de calumnia. Y también aquí cabe señalar que en el apartado de se señala, ¿no? Que será el Instituto Federal Electoral el que a través de procedimientos expeditos, léase procedimiento especial sancionador, el que podrá pues incluir la orden de cancelación inmediata de transmisiones en radio y televisión de concesionarios y de permisionarios que resulten violatorias de la ley, ¿no? Entonces ahí se establece quién es la autoridad. Este modelo posteriormente cambió en Instituto Federal Electoral. El COFIPE del año 2008 también establece en el artículo 5.4 es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores y estos a su vez, bueno, se deben de pues abstener de expresiones de ofensa, difamación o calumnia. Pero vean lo que les estaba comentando, cómo se van a ir engrosando
los sujetos que tengan esta calidad. Así observamos que el artículo 38.1 ya advierte que también los partidos políticos deben de abstenerse de presentar en su propaganda político-electoral este tipo de expresiones. Artículo 233 también de ese mismo COFIPE señala en la propaganda político-electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. Entonces ya estamos hablando ya no solo de observadores electorales, ya también estamos hablando de candidatos, de partidos políticos, de coaliciones y de candidatos, ¿no? Los que tienen que abstenerse de estas expresiones. El 342 dice constituyen infracciones de los partidos, pues justamente esto, el externar expresiones de denigración o de calumnia. Lo vemos también que pues los permisionarios o concesionarios no pueden manipular o superponer en la propaganda político alguna distorsión o alguna alteración respecto del sentido original con la finalidad de introducir en este contenido denigración o calumnia. Entonces, ahí vemos cómo también los permisionarios o concesionarios, pues bueno, ya van a ser sujetos de regulación. También se plantea la idea de procedimiento especial sancionador, el cual, pues bueno, va a ser tramitado por el Instituto Federal Electoral, ¿no? Ahí les señalo cuáles son los requisitos, cómo se levantaba la queja, la denuncia, etc. Ahora, en la reforma del año 2014, lo que nosotros vamos a tener es que, pues, el procedimiento especial sancionador, pues se va a transformar la dinámica del procedimiento especial sancionador, porque, pues, bueno, ya no solo será el instituto, ya a la hora Instituto Nacional Electoral, el que resuelva estos procedimientos especiales sancionadores. Ahora, el instituto será el que investigará las infracciones y posteriormente quien resuelva será la sala regional especializada del TPJF, correspondiendo a el INE la imposición de las medidas cautelares y al Tribunal Electoral la impugnación de las mismas, ¿no? A su vez, bueno, en el caso ya de las resoluciones que tenga la sala regional especializada, también será la sala superior la que resuelva las mismas, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo pues cambia este sistema de investigación y de sanciones, ¿no? Las instituciones que se van a encargar de resolver. Y bueno, respecto a quiénes son los sujetos sancionados, pues ya vamos a tener que se establece los ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como observadores, bueno, son sujetos regulados, los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, los partidos políticos. Aquí, vean, ya se advierte la cuestión de los precandidatos, ¿no? También hablamos ya de aspirantes, de candidatos independientes, y entonces vemos cómo ya tenemos más sujetos obligados a no expresar calumnia, ¿verdad? Y bueno, partidos políticos, etc. Aquí nos lo vamos a saltar, que pues en términos generales son artículos que nos refieren pues quiénes son los sujetos regulados. Aquí les comparto cómo es el procedimiento especial sancionador en la actualidad y bueno, lo que quiero llegar para apurarme un poquito es a este cuadrito, sujetos regulados. Así lo que nosotros vamos a tener es que, pues bueno, tenemos que desde el año 1996, en la cual se señalaba a los partidos políticos, pues ha ido evolucionando pues los sujetos que son regulados, ¿no? Respecto de la calumnia, y así en la actualidad pues ya tenemos pues ya a partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes, candidatos independientes, observadores, concesionarios, e incluso pues ya bajo un lenguaje incluyente ya también hablamos de candidatas, ¿ok? Entonces ya tenemos todos estos sujetos regulados. Así, cuando nosotros estemos haciendo el análisis de los elementos objetivos que pues se requieren para la formulación o la configuración del delito de calumnia, sabemos quiénes son los sujetos regulados, ¿verdad? Ya, entonces, si me dicen, oye, es que Carla habló mal del candidato del Partido Verde, ¿no?
¿Carla es un sujeto regulado? No, ¿verdad? Bueno, a menos de que ya sea precandidata. Personas físicas o morales, bueno, bajo características especiales, pero no me adelanto. Entonces, esta ha sido la evolución de la regulación normativa de la calumnia. Yo les dejo en la presentación, pues, estos artículos para que, pues, ustedes posteriormente puedan revisarlos con detenimiento. Ahora sí, vamos a entrar al análisis de algunos criterios jurisprudenciales y sentencias, ¿no? De las cuales han emanado. Primero vamos a observar la tesis 16/2019, en la cual, pues bueno, tiene el rubro calumnia electoral. Las personas privadas físicas o morales, excepcionalmente, podrán ser sujetos infractores, lo que yo había apuntado hace un momento, ¿no? Existen casos excepcionales, y bueno, esta tesis dice, existen casos excepcionales en los que deben incluirse otros sujetos activos que cometan esa infracción, como las personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos obligados, esto es, en complicidad o coparticipación, a efecto de defraudar la legislación aplicable. Ya ven que pues casi no hay gente en este país que quiera darle la vuelta a la ley, ¿verdad? Y pues defraudarla de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso es que se ha advertido esta necesidad de, pues, contemplar que, pues sí, también las personas privadas, físicas o morales, pues, pueden ser sujetas, ¿no? Cuando, pues, actúan en complicidad o coparticipación. En estos casos, las autoridades deberán sancionar tanto a los sujetos obligados a no calumniar dentro del marco de los procesos electorales, como a las personas privadas que actúen en complicidad o coparticipación, ya que estarían actuando como agentes de los primeros. Este criterio fue emanado de esta sentencia de la Subrep 143/2018, pero esta sentencia, bueno, tiene su origen en este video. Vamos a verlo de manera rápida, porque es interesante. Me dicen igual si se escucha, ¿ok? Vamos a esperar a que corra. Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado, y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Francamente, a quienes lo conocemos, no nos sorprende. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Bueno, ese video, así como lo estamos viendo, perdón, ¿sí me escuchan? Okay. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, sí se escucha. Okay. Sí. Se me pasmaron un poquito. Sí. Perdón, Sí, a mí se pasó con la imagen de que ya no me estaban escuchando. Discúlpenme. Bueno, entonces este video, pues bueno, con esta edición fue alojado pues en internet, en algunos sitios. Eso derivó en este caso, ¿no? Que pues bueno, primero fue conocido con esta sentencia, la SRE-PCC 75/2018. En el cual, pues bueno, se consideró que, pues bueno, en este video se acompañó de una pequeña nota en la cual, pues bueno, se denominó, bueno, que tuvo como título, declina Ricardo Anaya a favor de MIT.
La nota decía lo siguiente: en un evento privado de un grupo de empresarios, el candidato por el Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura presidencial y reiteró públicamente el respaldo al proyecto del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreño. Ante la sorpresa y aplausos de los ahí presentes, el todavía precandidato reconoció la capacidad y preparación que tiene José Antonio Meade, a quien reconoció su amplia trayectoria y desempeño durante los últimos años de manera eficiente e institucional. Su declinación, dijo, es parte de una decisión consensuada con su familia y colaboradores, la cual admitió no fue fácil. Sin embargo, en un ejercicio responsable y ciudadano, con el objetivo de evitar que un proyecto populista y radical como el de Andrés Manuel López Obrador llegue a gobernar el país, poniendo su estabilidad económica y social en peligro, decidió sumarse al proyecto que encabeza el doctor Meade Curibreño. Esto es lo que podíamos encontrar alojado en internet, este video acompañado de esta nota periodística. Por lo tanto, pues bueno, lo que tenemos es que el Partido Acción Nacional, pues bueno, y que en ese entonces estaba pues con su candidato, con una coalición denominada Frente por México, pues bueno, pues presentó la denuncia respectiva por esta nota y este video editado, porque el video correspondía a, pues bueno, una ceremonia protocolaria en la cual, pues sí, Ricardo Anaya, pues declinaba a favor de Meade, pero esto era en términos de una sucesión bueno, más bien a un relevo en términos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, pues fue descontextualizada esta ceremonia y pues bueno, se ha acompañado de esto. Por lo tanto, se produjo esta queja por parte de Frente por México, ¿no? En contra, pues, de la coalición Todos por México, encabezada por José Antonio Meade. Y bueno, en el asunto se determinó que sí existía calumnia y por lo tanto, pues bueno, se multó con 28,000 pesos a un bufet jurídico encargado de contratar los servicios en internet para que pues pudieran colocarse esta nota periodística o alojarse en algunos sitios. Ahí pues bueno, pues se consideró que pues esta multa impuesta, bueno, estos YEPI, Celaya y asociados impugnaron esta multa impuesta por la Sala Regional Especializada y por lo tanto, pues bueno, el asunto así llegó a la Sala Superior. Bueno, bajo todo este contexto, pues tenemos que la Sala Superior consideró que pues en el caso no se podía hablar de calumnia, porque no se cumplían con todos los elementos que pues se requieren, todos los elementos objetivo y el elemento subjetivo para que pues se pudiera configurar el delito de calumnia. Y por lo tanto, pues bueno, más bien lo que se advertía en el caso tal vez es que pues bueno, se trataba de fake news. Esto es que, pues bueno, era un artículo de apariencia periodística y que pues se había transmitido en internet, pues editando información y dando pues una noticia falsa. Así pues la Sala Superior consideró que pues las fake news pues no se pueden combatir con sanciones, sino que pues por el contrario, la recomendación que ha dado la OEA es que pues bueno, más bien se garantice la pluralidad informativa. Aquí asterisco, en esta sentencia me parece relevante y digo, para aquellos que están interesados en aquellos y aquellas que están interesados en las fake news, pues puedan revisar esta sentencia porque en su momento el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aprovechó la misma para que en un voto particular hablara sobre las fake news, ¿no? Y de qué se trataban estas fake news y pues cómo podría pues contrarrestarse, digamos, estas noticias falsas en un contexto democrático sin, pues bueno, judicializar en exceso los procesos, es decir, optar por otras vías
de salida en lugar de judicializar este tipo de situaciones. Bueno, ahora sí, regresando al caso, que pues bueno, se determinó que pues bueno, no había calumnia, que era lo que había determinado la sala regional especializada, y se trataba de fake news. Sin embargo, en la misma también se razonó que bajo la dinámica que tiene actualmente la contratación de contenido en Internet, era posible que, pues bueno, hubiera, en este caso, bufetes jurídicos o intermediarios que pudieran pues bueno, alojar estos contenidos o solicitar el alojamiento de contenidos bajo la coparticipación o el encargo de sujetos responsables, en cuyo caso sí era necesario o es necesario que pues también se sancione a estos sujetos, bueno, a estas personas físicas o participar bajo, pues bueno, en este contexto de alojar contenido con calumnia, ¿no? Entonces, por lo tanto, porque pues ya actual, obviamente, los que por su propia o el alojamiento de contenido, también lo hacen por se vuelve necesario que estas personas físicas o morales también sancionables. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Otra tesis es la tesis 31/2018, calumnia electoral. Los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Nosotros, cuando analizamos la sentencia Sullivan, es que pues el juez Brennan privilegiaba la labor periodística, ¿no? En el contexto democrático era necesario proteger la labor periodística, de esta se nutría pues la información que la mayoría de los ciudadanos pues podríamos obtener para poder opinar sobre los asuntos públicos, ¿no? Por lo tanto, ha considerado que el trabajo periodístico cobra sumamente relevancia y por lo tanto, pues los periodistas no son de entrada sujetos responsables de calumnia. ¿Ok? Lo que dice la sentencia es deber de garantizar en la derecho de la ciudadanía a bonito a decidir su voto razonado Disculpe, se a le está partir de cortando el audio. ¿Se está cortando? Sí, como que hace ratito me Sí, pareció Sí, un que... poco. Sí, creí que era a mí, pero no es. Y miren que mi internet está de verdad apestosísimo, Permítame un pero no segundo, se oye déjame bien. cambiar. Sí, ya se escucha cada vez más cortado. Sí, al inicio se escuchaba normal, pero cada vez se está Sí, cortando permítame un más. segundo, a ver, un cambio de... es que está bajando. Lo que a veces funciona es salirse y volver a entrar. Es lo que he hecho. Ok. A ver, entonces denme un segundo. A ver, voy a salir. Ok, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. 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 Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. ¿No? Cuando todo... Ah, bueno. Ay, me sorprende. Bueno, dejémoslo ahorita para un poquito, porque sí quiero llegar al análisis de la sentencia. Entonces, de un segundo, lo comparto. Ok, ¿ya se ve? Sí. Sí. Okay.
Gracias. Sí, es que yo creo que, no sé, la banda como que se va saturando, no sé qué onda. Si ya de que los dejo de ver un poquito, es cuando me preocupo. Por eso había preguntado hace ratito si todavía me escuchaban, porque los dejé de ver algunos, entonces eso es lo que me da alertas de que ya no me estoy escuchando bien. Y créanme que he hecho una inversión en esto del internet, pero no hay compañía alguna que déme una mejor calidad. La verdad es que todas están igual, ¿no? Y creo que les pasa a ustedes también. Por eso cuando me dicen, oye, no puedo prender la cámara, te entiendo, ¿no? Y sobre todo también si a lo mejor van conectados con su celular, el smartphone, híjole, ¿no? Pues hablar de la red de Telcel o de Movistar es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, una disculpa. Continuamos. La tesis 31/18 decíamos que, pues bueno, ya advierte que pues los periodistas no son sujetos responsables de calumnia, por lo que la Sala Superior ha reconocido que pues el trabajo periodístico es fundamental para la democracia, para la ciudadanía, y que ésta pues bueno pueda emitir pues opiniones y sobre todo, lo más importante, un voto razonado, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la Sala Superior ha hecho hincapié en que es necesario una protección especial que se dé al trabajo periodístico y otorgarle a su vez presunción de licitud. Esto es que, pues bueno, el legislador pues ha considerado importante que pues los periodistas sean protegidos y por lo tanto de entrada pues no los ha señalado en la ley electoral en la materia, ¿no? Entonces, pues por lo tanto es que si el legislador no los ha contemplado, pues bueno, tampoco los tribunales deberían de entrada contemplarlos por la calidad que ellos tienen. Fíjense, es un argumento interesante el que se vierte en esta jurisprudencia que señala, si bien la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicaciones políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no solo propositivo, sino también crítico, fíjense, para la ciudadanía, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto. Lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas. Entonces ahí, pues bueno, está bajo esta idea del sistema dual de protección, proteger la libertad de expresión, también proteger el libre intercambio de opiniones y reconocer que, pues bueno, pues la ciudadanía no solo pues debe intercambiar opiniones, sino que incluso pues puede hacerlo en un sentido crítico, y para ello el trabajo periodístico es importantísimo. Entonces ahí de entrada vamos a ver que pues bueno, existen límites, pues también se puede levantar esta protección que tiene el trabajo periodístico, pero pues bueno, esto es pues excepcionalmente. De entrada, el trabajo periodístico siempre va a gozar de presunción de espontaneidad. Libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia. La jurisprudencia 31/2016. En esta, pues bueno, se plantea la idea de que pues el contenido que pues difunda información relacionada con actividades ilícitas, pues bueno, incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente en atención a la carga negativa que sin justificación racional y razonable aquella pueda generar sobre la reputación y dignidad de las personas. Entonces aquí la Sala Superior nos está advirtiendo, ¿no? Cómo pues el utilizar este tipo de contenido, ¿no? De entrada, pues sería preferible no utilizarla, ¿no? Si no tenemos, pues ahora sí que la plena convicción de su veracidad, y por lo tanto, pues bueno, eso nos puede llevar a estar sometidos a que, pues bueno, podamos incurrir en alguna infracción. Continuamos. ¿Sí me escuchan bien? Gloria, por favor. Yo tengo una duda.
aquí en todo este Sí. marco que estamos viendo, ¿dónde entrarían los discursos de odio? O sea, lo que ahora se considera ataques o discursos de odio, porque muchos están amparándose en la libertad de expresión. ¿A qué me refiero con esto? Pongo un caso muy particular. El discurso de odio contra las personas trans, particularmente contra las mujeres trans, y su entrada en arenas político-electorales, le hace paridad. Entonces hay como un debate muy fuerte si esa discusión que envuelve al final un discurso de discriminación, porque ciertos grupos dicen que las mujeres trans no son mujeres y por tanto no pueden ser parte de estos espacios, siendo que en otros lados se reconocen como discursos de odio o de discriminación. ¿Estos entrarían aquí? No, mira, vamos a advertir dos cosas. La calumnia, por un lado, tiene, como habíamos señalado, elementos, ¿no?, objetivos y subjetivos para que se configuren. Esos elementos ya los habíamos analizado, ¿no? Esto es imputar un hecho o un delito falso, debe de ser un sujeto regulado, a su vez, pues bueno, debe de tener impacto en el proceso electoral y el elemento subjetivo es a sabiendas de que pues está a sabiendas o con temeraria despreocupación. Ahora bien, respecto de los discursos de odio, podríamos plantear la cuestión de que en materia electoral se ha advertido que existen límites a la libertad de expresión, no solo en cuanto a la calumnia, sino también en otros temas, como puede ser la violencia política en razón de género, la aparición de niñas, niños, adolescentes, que personas del clero se pronuncien políticamente, que se viole la veda electoral. Y considero que también ahí entrarían estos discursos que tú estás señalando. Los discursos de odio no pueden ser tutelados por la libertad de expresión e incluso nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado sobre este tipo de discursos. A bote pronto yo recuerdo esta sentencia en la cual una persona que se había tatuado una esvástica, una suástica, pues había sido, pues bueno, cesada de su trabajo, ¿no? Y pues bueno, el argumento que se había dado era justamente el uso de estos tatuajes. La persona pues acude a la corte, bueno, sigue toda la ruta procesal, el asunto llega a la corte y la corte advierte que pues los tatuajes en sí mismos, pues bueno, no son sujetos, ¿no?, de alguna limitante. Sin embargo, en el caso sí se advertía que dichos tatuajes, pues bueno, tenían un contenido de odio y por lo tanto no podían ser amparados por la libertad de expresión. En el caso que tú señalas, efectivamente, esos discursos transfóbicos no pueden ser amparados en la libertad de expresión. Recordemos que ninguna libertad es absoluta, no existe libertad absoluta. Todas las libertades tienden a ser reguladas y sobre todo cuando en el contexto democrático lo que hacen estos discursos de odio es limitar la libertad de otros. Y ahí es donde la colisión, pues bueno, favorece la pluralidad y no los límites, ¿ok? Espero haber respondido medianamente la respuesta la pregunta que me formulas, Gloria. Adelante. Sí, sobre todo porque, o sea, todas las primeras características que nos has dado, sí hay contextos electorales, o sea, es la declaración de una funcionaria electoral en una elección contra una persona que aspira a una candidatura trans. Entonces, ahí era mi duda, si realmente entraba en calumnia. ¿Por qué? Porque al final hay un hecho con dolo, digamos, grave en el decir, pues es que tú no eres mujer, punto, ¿no? Y tú no puedes formar parte. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, porque decía, pues en todos estos supuestos encuadra los casos. Entonces, está interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí lo único que advertiría es que lo que haría falta para que se configurara en el caso la calumnia sería el elemento de imputar un hecho o un delito falso, ¿no? Entonces ahí debe ser cuál es el hecho o el delito falso que se está señalando. Ahora, recordemos, yo creo que si de entrada alguien está acusando a un candidato por ser trans, pues ya ahí ya está mal, ¿no? Ya, aunque no se configure la calumnia, pues sí hay un discurso de violencia política. Entonces, ese sí también no está
protegido, tutelado por la libertad de expresión. Muy, muy interesante la pregunta que has formulado, Gloria. Y bueno, quien quiera participar, ya saben, puede hacerlo. Bueno, vamos a continuar para poder llegar a nuestro análisis de nuestra sentencia que tanto he anunciado, pero es que me emociona la dinámica que se da en dicho caso. Bueno, tenemos esta tesis 28, la cual, pues bueno, propaganda político y electoral del 2008 dice, no debe contener expresiones que induzcan a la violencia. Lo que, fíjense, justamente ahorita lo que había apuntado esta Gloria, para la consolidación de un sistema de partidos plural y competitivo, con apego a los principios constitucionales que deban cumplir toda elección democrática, imponer el deber a los partidos políticos de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos. A mí me parece que ahí podría entrar justamente parte del argumento a desarrollar para tal vez pues tener en cuenta si nosotros estamos también en contra de estos discursos que pues bueno, induzcan a la violencia en cualquier sentido. Bueno, sentencias, ahora sí vamos a revisar algunas, espero los podamos ver en unos 10, 12 minutos para entrar a la sentencia que he señalado. Esta subrep 155 diagonal 2018 pues nos plantea esta idea del trabajo periodístico. ¿Por qué es importante proteger el trabajo periodístico? Nosotros ya lo habíamos estudiado en New York Times versus Sullivan, en el cual, pues bueno, ya habíamos razonado la importancia del trabajo periodístico para la democracia, pero aquí, en esta sentencia, tenemos razonamientos de nuestra sala superior, los cuales no me parecen menores y por el contrario, me parecen muy, muy interesantes. Los periodistas son un sector, y bueno, se señala en esta sentencia, los periodistas son un sector al que el Estado mexicano está compelido a otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública y por ello gozan de una amplia protección jurídica respecto de su labor informativa. Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia y las demás libertades que integran el sistema democrático y el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto. Ahí yo estoy escuchando al juez Brennan, ¿verdad? O sea, yo creo que, digo, si revisamos incluso ya la sentencia del juez Brennan y escuchamos, está total. No, otra vez se trabó. No se escucha. Otra vez se cortó todo. Se cortó. Se está cortando el Perdón. audio. Creo que ya, sí, vi que ya estoy de vuelta, creo. ¿Ya me escuchan? Ok. Sí. Ok. Bueno, déjenme algo más corto. Esto. Es que luego también cuando hago la pantalla más grande, es que me gusta verlos en cuadrotes y cuando hago la pantalla más grande los veo mejor, pero gasto Tienes más que sacrificar vernos porque te escuchemos. Sí, Yo exacto. estoy igual, no puedo prender mi cámara porque si no todo se colapsa. Sí, estoy en esa situación. Bueno, perdón. Volvamos a esta sentencia. Entonces, la cuestión está en que, pues bueno, dice, derivado de la función que despliega el periodismo para la información de una opinión pública bien informada y la importancia que ello tiene en relación a la emisión del voto informado, se obtiene que el orden jurídico nacional, siempre que se trate de un auténtico periodismo, a los periodistas se les ha excluido como sujetos de reproche para efectos de la calumnia electoral. De este modo, para la sala superior, los periodistas se encuentran excluidos del universo de destinatarios en la calumnia electoral, ya que despliegan una labor fundamental para el debate democrático, razón por la cual deben actuar con la máxima libertad sin encontrarse sujetos a amenazas de sanción en los procedimientos administrativos sancionadores comiciales
cuando publican o difunden cualquier información en el ejercicio legítimo de su profesión. ¿Qué ocurriría si fuera en sentido contrario? Que ellos, pues bueno, fueran sujetos regulados. De entrada, produciríamos un efecto de desaliento, de autocensura, porque entonces estaríamos elevando a otro grado, pues, la calidad del trabajo periodístico, ¿no? Que, pues, cualquier persona que se sintiera ofendida por ser sujeta de opinión pública, o de deliberación de algún tema en el cual se encuentra inmerso, pues estaríamos ahí que pues se estaría judicializando constantemente pues diversas situaciones y pues eso provocaría cierto efecto de desaliento. Y la idea no es esa, la idea por el contrario es que la libertad de expresión, pues bueno, sea muchísimo más amplia y que nosotros tengamos una mejor calidad en el debate. Y por lo tanto ahí es donde la piedra angular del trabajo periodístico se hace relevante. Bueno, sí existe una excepción, y esto pues se señala en la jurisprudencia 15/2018, la cual como rubro tiene protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Dice, la presunción de licitud de la que goza dicha labor solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Este criterio está en consonancia con lo que ya habíamos analizado anteriormente, y esto es que nosotros advertimos, ¿no?, este elemento objetivo, temeraria despreocupación, y para comprobar esa temeraria despreocupación era necesario que existiera suficiente evidencia, ¿verdad? Suficiente evidencia. Entonces, ¿cuándo se va a considerar que se levanta este manto jurídico protector al periodismo, al trabajo periodístico? ¿Cuándo se va a considerar que esa presunción de licitud es derribada? Cuando exista suficiente evidencia, ¿ok? Y no solo en este caso, en términos generales, ¿no? ¿Cuándo podemos presumir? Cuando existe suficiente evidencia, ¿no?, de que pues se utilizó la información con este carácter de dolo, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, advertimos cuándo se levanta la protección al trabajo periodístico y cómo es que se desvirtúa la presunción de licitud del mismo. Ahora sí, hemos llegado a la parte que tanto me interesa, ¿no? Y esto es, pues, la sentencia que entre todos, con los elementos que, pues, hemos analizado en estas dos sesiones. Y pues bueno, el caso es el expediente subrep 663/2018 y su acumulado, ¿no? La ruta procesal de este expediente es, bueno, primero se conoció el SRPCC en la sala regional especializada, el expediente 235/2018, y luego, bueno, este fue impugnado. Y pues bueno, se conoció con este número, el 663/2018. Vamos a ver de entrada el spot del cual deriva esta sentencia. ¿Ok? ¿Me avisan si se escucha? Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal en la policía. Eso, Andrés Manuel, ¿qué tú dices? Ya vi, ¿verdad? Pero vamos a volver a verlo rapidísimo, da 30 segundos. ¿Okay? Vamos a ponerle atención. Los delincuentes. De entrada, vemos en el spot que hay una, ¿cómo se dice? Una ventanilla, ¿no?, de color rojo que advierte, dice, que no te gobiernen los delincuentes. Acto seguido, pues bueno, ya vemos aquí, pues el contexto es el debate presidencial, y vemos a José Antonio Meade hablando. Comandante Nestora Salgado
Y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija, me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. El mensaje que, bueno, lo que lee José Antonio Meade es que Nestora Salgado, pues bueno, primero de entrada lee, ¿no? Que pues una persona está solicitando una cantidad de dinero a cambio de la libertad dice, de su hija, ¿verdad? Entonces, cuando usted me entregue la cantidad de dinero, yo le entrego a su hija. Acto seguido, José Antonio Meade advierte, Nestora Salgado va a ser senadora, ¿no? Por pues el gobierno, la candidatura de Morena, ¿no? Y pues bueno, dice, ella está libre, fíjense, dice, ella está libre por un fallo en la policía. Ella está libre por un fallo en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda a tu conciencia. Vota por mí. Y después, bueno, ya viene el vota por mí. Ok, está muy bien, Cintia. Pues espero que puedas participar. No gobierno. Así, pues bueno, ya tenemos aquí esta cortinilla que señala que no gobiernen los delincuentes. Posteriormente, el mensaje que pues ya he señalado, en el cual pues se advierte esto de los 5,000 pesos y la entrega de la hija, y que ella pues va a ser senadora plurinominal por Morena. Y a su vez que pues bueno, ella está libre por una falla en la policía. Y pues bueno, eso en su momento pues se decía, queda a tu conciencia, Andrés Manuel, ¿verdad? Eso fue el contexto. Entonces, en este momento, pues todos vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Ahora sí, vamos, imaginemos, somos secretarios de estudio y cuenta de la sala superior, ¿ok? Estamos, ya nos dan nuestro expediente, nos muestran nuestro spot, entonces vamos a empezar a hacer ahora sí nuestro análisis, ¿verdad? Ustedes son los mejores secretarios de estudio y cuenta, están en sala superior, bueno, no hay duda de ello, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro análisis de los elementos del delito de calumnia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se deben dar para configurar la calumnia? Primero, los objetivos. Ok. ¿Cuáles son los elementos objetivos? ¿Alguien que abra su micrófono? La imputación. Pues justamente lo que mencionaban, haberle imputado un delito. ¿Qué más? Ya tenemos la imputación de un... El impacto en el proceso electoral. El impacto en el proceso electoral. Falta uno. La calidad del sujeto activo. Suficiente. Ángelo, Cintia, exacto, muy bien. La calidad de los sujetos, muy bien. Entonces, ahora vamos a teniendo estos elementos, vamos a decir, ¿no? A ver, ¿se imputa un delito o un hecho falso? Sí, claro, se imputa Sí, secuestro. se imputa un delito. A ver, Ángelo, Carla, no me acuerdo quién, no alcancé a ver quién más. A ver, primero Ángelo, por favor. Sí, está imputando el secuestro, el delito de secuestro a Néstora Salgado, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien que considere lo contrario? Yo creo ¿No? que todavía no se ha aprobado, ¿no? Yo creo que es parte no hay pruebas, de los no hay hechos. pruebas para... O sea, todavía no hay pruebas para poder decir que sí lo hubo, ¿no? O sea, que es un hecho que haya un secuestro. Entonces, a ver, ahora Gisela. Ahí nos falta el contexto, o sea, todo lo anterior a que llegara al debate presidencial. Sí es cierto que a Néstora Salgado se le imputaron no solo secuestro, robo, extorsión, o sea, varios delitos. Y se le dictó auto de libertad en varios de estos delitos. O sea, en realidad se está haciendo una falsedad y ahí estaba el elemento de la malicia, porque ya viendo los autos de libertad, en ese spot o en el debate,
se sacó a la luz todavía más, como se, los trapitos al sol de Néstor Salgado, cuando en realidad ya se le habían dictado autos de libertad. Entonces sí hubo malicia, que es el otro elemento que nos falta. Se me está adelantando, Gisela, ahí tantito se me está adelantando, Gisela, recuerden, sí, vas bien, pero ahí se me está adelantando un poquito, Gisela, con el elemento subjetivo, ¿ok? Bueno, pero fíjense, está bien interesante cómo ya nosotros vamos entrando al análisis, ¿no? Bueno, entonces, estamos que sí se está imputando un delito, ¿no? Ok. El spot, bueno, aparece José Antonio Meade, pero fue pautado por el PRI, ¿no? Entonces, ¿el PRI es un sujeto regulado o no es un sujeto regulado? Sí, porque es un partido político. Exactamente, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos nuestros elementos objetivos, ¿no? Que se están cumpliendo, ¿no? Ahí ya tenemos, se está imputando un delito o un hecho falso, ¿no? ¿Creen que tenga impacto en el proceso electoral? Digo, aquí lo estamos haciendo rapidito, ¿no? El análisis, ¿no? Pero bueno, ¿creen que tenga impacto en el proceso electoral? Sí tiene impacto. En la campaña, en el debate. No se escucha. No se escucha. Perdón, efectivamente, como apunta Gisela, María Eugenia, pues sí, ¿de dónde viene esta grabación? Pues del debate presidencial, ¿no? Entonces, ahí, pues, esto es retomado, ¿no? Y después el spot salió pautado por el Partido Revolucionario Institucional y salió a nivel nacional. Entonces, ¿tuvo impacto o no tuvo impacto? Pues claro, sí tuvo un impacto, ¿no? Entonces ahí, pues ya tenemos el hecho o la imputación de un delito falso, ya tenemos que, pues el sujeto sí es un sujeto regulado y que, pues bueno, tuvo impacto en el proceso electoral. Ahora vamos a continuar con el elemento subjetivo. Y esto es el a sabiendas de, ¿ok? A sabiendas de que, pues, o con temeraria despreocupación. Y ahí es donde se me había adelantado un poquito Gisela, ¿no? Aquí lo que se apunta en el spot es, ella está libre por un fallo en la policía, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no les había planteado con precisión, pero pues bueno, existe una reversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque decíamos que debe haber suficiente evidencia de que la información que se utilizó fue utilizada, pues, en este sentido, ¿no? Con negligencia. En el caso, lo que nosotros tenemos es que el partido, pues, ya está imputando el delito a Néstor Salgado de secuestro, o lo está, pues, señalando, ¿no? Incluso, pues, advierte que no te gobiernen los delincuentes, ella es una delincuente, ¿no? Y ve lo que hizo, ¿no? Sin embargo, pues aquí lo que se tiene que comprobar es que efectivamente, pues bueno, para utilizar esta información de que ella era secuestradora, pues se tuvo que tener un alto grado de veracidad, como lo vimos en la jurisprudencia también de la Sala Superior del TPJF. Debemos de tomar en cuenta que para utilizar esta información, pues ahora sí que debemos de tener claridad de que la misma, pues tiene pues un alto grado de verificación. De lo contrario, pues estaríamos utilizando, nos estaríamos metiendo en un problema bastante serio y podríamos incurrir en una infracción. Ahora sí, en este caso, Gisela, por favor, como habías advertido, ¿qué era lo que sucedía con Néstor Salgado? Néstor Salgado en su comunidad formaba parte como de la policía o de las autoridades tradicionales indígenas. Entonces, como tal, de acuerdo a sus usos y costumbres, tenían ciertas reglas para, no sé, comportamiento, las sanciones que se le imponían, todo eso. Entonces, al parecer, el entonces gobernador no estaba a favor o de acuerdo con todo el proceso que se seguía y hubo ahí como que un complot para imputarle ciertos delitos, o sea, utilizando todo, como tergiversando los hechos para imputarle los delitos, ¿no? De secuestro, extorsión.
estuvo privada de su libertad por 2 años, por un poquito más de 2 años me parece, y los autos de libertad que se dictaron fue porque se realizaron los estudios respecto a los usos y costumbres, a la normatividad indígena, que no actuó por delito, sino en atención a los usos y costumbres, respecto a sus sanciones, a la reeducación que existía en su comunidad o en la zona en la que ella habitaba. Entonces, para eso, cuando fue la campaña, a ella ya se le habían dictado los autos de libertad, y no por fallas tanto como de la policía, sino porque se acreditó que lo que estaba haciendo ella no eran delitos, sino que eran en atención a sus usos y costumbres. Exactamente, nos ha conceptualizado muy bien Gisela respecto del elemento subjetivo, sobre todo cuando ha apuntado, un momento, Gloria, ahorita te doy la palabra, dame un segundito nada más, cuando ha apuntado, cuando ya se estaba dando el proceso electoral, Néstor Salgado ya había, ¿no? Bueno, ya se habían culminado diversos procesos en su contra, en los cuales se había determinado o se eximía de culpabilidad a la misma. En consecuencia, no se podía advertir ya en ese momento que, pues bueno, ella estuviera libre por faltas, bueno, por una falla en la policía. Pero bueno, lo vamos a ver a detalle. Gloria, por favor. No, nada más faltaba contextualizar que no solamente fue por usos y costumbres, sino que Néstor también era integrante, incluso era comandante de la policía comunitaria. Y eso ahí también hay que entender muy bien, y digamos, en la parte sobre todo de derechos humanos, que los usos y costumbres o derecho constitucionario no están por encima de los derechos humanos, y eso también fue uno de los grandes debates. Incluso en algún momento se planteaba que Néstor había sido víctima de violencia política a razón de esos comentarios, cosa que no lo era, porque no le dijeron secuestradora por ser mujer. Había violencia política, sí, pero no en razón de género por ser mujer. Entonces es un caso bien interesante, pero que también es bien importante, porque acuérdense que en esa policía comunitaria estaba Mireles. O sea, no eran, digamos, en estos momentos en los que en Michoacán, en Guerrero, se empiezan a hacer las policías comunitarias, que estaban completamente fuera de los marcos legales. Ojo, no digo que esté bien o esté mal, es el contexto que había. Entonces también por ahí se fueron, y tan es así que al final las Naciones Unidas reconocen a Néstor Salgado como una víctima de ¿cómo se llama? Como acoso político, una presa política. Pero es importante también, estimada Gisela y compañeras, compañeros, compañeras, saber ese pequeño detalle que no es nada menor de la policía comunitaria. Sí, efectivamente, es un caso bien importante. La verdad es que tiene un contexto bien amplio y que pues debemos utilizar, analizar a detalle. Por eso es que me gusta retomar esa sentencia, porque me parece que el análisis que se da por parte de la Sala Superior pues es bastante detallado, es meticuloso, y sobre todo pues bueno, porque va en el contexto de pues una contienda electoral y pues se tenía que resolver si existía o no existía calumnia. En este caso sí se acreditó. Bueno, vamos a ver cómo se dio el análisis. La imputación directa de un delito, efectivamente lo tenemos. Existen manifestaciones que secuencialmente conforman y transmiten un mensaje en el cual se imputa a Néstor Salgado la comisión de un delito. Ahora, la falsedad de no fue... Se volvió a trabar. ¿Oh? Perdón, ¿se trabó? Sí, se volvió a cortar el audio. Okay. Ya veo, ya cuando veo a Diana es que creo que ya estamos mejor. Bueno, entonces no fue liberada por fallas en la policía. Una postura contraria implicaría que al instaurarse un proceso penal, la falta de una resolución judicial definitiva y firme permitiera o justificaría la imputación de un delito en la propaganda electoral, lo cual no es válido, ya que contravendría el principio de presunción de inocencia. Fíjense, también aquí toca este tema que anteriormente, pues bueno, había señalado, ¿quién había señalado esto de la... Perdón, es que como me salí ya no puedo ver el comentario, pero bueno, Andrés, ok, que había señalado sobre la presunción de inocencia. Sí, en este caso,
pues bueno, el PRI, cuando hablamos, ¿no? De que debe de haber suficiente evidencia de cómo se utilizó la información, el PRI en su momento justificó que, pues bueno, ella había advertido que Néstor Salgado, pues bueno, seguía estos procesos en los cuales se imputaba el delito de secuestro y que, pues bueno, ellos no podían saber en su momento si ella era culpable. Por lo tanto, pues bueno, ahí lo que la sala superior consideró es de, pues bueno, si no tenías la certeza o si ahora sí que te apoyaste en información periodística, la cual tampoco tiene la plena certeza de cuál sería la resolución de los casos, no debiste utilizar esa información, porque lo que estás haciendo es imputar una acusación sin tener pleno conocimiento de que la misma era cierta o falsa o cuál había sido el destino, y sobre todo porque bajo la idea de presunción de inocencia, aquí no podías imputarle o señalarle un delito a una persona. Entonces, independientemente de cuál fuera el curso que siguiera estos procedimientos en contra de Néstor Salgado, lo importante es que si no se tenía plena certeza cuál era el resultado, ¿no? Si esto es inocencia o culpable, pues aquí lo que contravendría sería la presunción de inocencia de Néstor Salgado. Sonia había levantado la mano. Creo que fue un errorcillo. Sí levanté la mano, pero precisamente quería comentar lo que nos acaba de comentar respecto a que la sala determina que de hecho sí tuvo manera el PRI de poder verificar la información, porque en las notas periodísticas que cita, incluso en algunas se decía que se había librado auto de libertad en razón de que no habían encontrado pruebas suficientes, o sea que sí hubo manera de verificar la información y que aún a pesar de esto, el PRI había realizado este spot que lo que buscaba era calumniarla, pero que sí había manera de verificar la información. Sí, efectivamente, Sonia, y fíjate, cuando ya llegamos a esta parte de la real malicia, el análisis que hace la sala superior sobre este elemento subjetivo, pues considera, ¿no?, que el PRI pues tenía que haber demostrado, ¿no?, con soporte fáctico, ¿no?, que no actuó con negligencia inexcusable, esto es, la reversión de la carga de la prueba. El PRI tendría que comprobar, ¿no?, que no utilizó con negligencia la información que tenía, y esto no fue así. Por el contrario, el PRI pues precisó, ¿no?, que con los elementos probatorios, ¿no?, pues que realmente no tenía, ¿no?, cómo reprochar a Néstor Salgado, pues que habían existido fallas en la policía, que ella estaba libre por fallas en la policía, y así pues el PRI no aportó evidencia sobre, pues ahora sí que las expresiones que se habían señalado en los promocionales, y por lo tanto, al no tener la evidencia, ¿no?, de que pues había utilizado esta información sin esta negligencia inexcusable, por lo tanto podía cumplirse lo que habíamos señalado, que lo había hecho con un alto grado de conocimiento sobre la probabilidad de la falsedad, o al menos si tenía dudas sobre cuál era el destino de estos procedimientos, debió haber tenido serias dudas sobre la verdad o el uso. Eso es justamente lo relevante de este caso, que bueno, sí está en el contexto que pues nos ha advertido esta Gloria, pero sobre todo, pues bueno, cuando se plantea ya no solo el análisis de lo que estaba alrededor de Néstor Salgado, sino cómo, aquí lo importante no está en el proceso que estaba siguiendo a esta Néstor Salgado, que bueno, para la luz pública sí era relevante, pero para el caso de ese promocional y respecto a cómo utilizó el PRI la información, lo relevante era la información fáctica sobre la cual se basó el PRI para acusar a Néstor Salgado por faltas en la policía, o por fallas, perdón dicho, en la policía. En este caso, cuando se analizó como tal, o sea, se encuadró tal el delito de calumnia, se advirtió este alto grado de conocimiento, ¿no?, que se utilizó, ¿no?, con serias dudas de la verdad, y sobre todo por lo que habíamos advertido sobre el estándar probatorio, ¿no? No se pudo demostrar, ¿no?, que se tenía la suficiente evidencia
para formular este dicho o imputar este hecho. Eso es lo importante en este caso. Aquí quiero detener tantito la presentación porque les quiero mostrar la sentencia. Creo que ya hay quien ya la abrió. Sí, Cintia. Yo quiero hacer una pregunta aquí en este sentido, justamente sobre la evidencia y un poco refiriéndome a la calidad de esta evidencia, que puede ser suficiente o no. En otra sentencia que leí, una relacionada precisamente por calumnia de otro spot, el de Morena de Cabeza, ¿no? Que habla sobre el desabasto de los medicamentos. Cuando hacen el análisis de la sentencia, evidentemente, bueno, se refiere a que no hay calumnia porque es un hecho notorio que sí existía desabasto de medicamentos. Por lo tanto, pues no había delito ni evidencia suficiente para comprobar que se estaba calumniando. Ahora bien, cuando hacen esta sentencia, aportan algunas ligas de notas periodísticas. Entonces, eso me lleva a preguntar si una nota periodística es suficiente para ser considerada como evidencia, cuando en este caso particular, y como en el que estamos comentando, había otros elementos de mayor, digamos, calidad que pudieran aportar, que no hicieran dudar precisamente de esta evidencia. En el caso de los medicamentos hay un montón de informes de la propia autoridad donde se señala que sí hay desabasto, un desabasto de muchos años. En este caso, bueno, pues había otros elementos, las sentencias son prácticamente públicas, donde ya se podía denotar que efectivamente lo que se estaba señalando era un hecho calumnioso. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo calificar la calidad de la evidencia? Aquí me parece que la cuestión está en el estándar. El estándar de la prueba en este caso es, debe haber suficiente evidencia. Si nosotros, la sentencia es de la sala regional especializada o ya es de sala superior. Es de la sala regional. Mira, es que de la especializada, perdón. Sí, de la sala especializada. Sí, de la especializada. Fíjate, es que eso es importante. En la sala regional especializada, o sea, no es por... La sala regional especializada, primero hay que señalar, tiene un trabajo formidable, ¿no? Es muy importante el trabajo que hace la sala regional especializada e incluso muchos de los criterios que se formulan en dicha sala son retomados en sala superior. Ahora bien, eso no quiere decir que haya casos en particular en los cuales, pues sí, la sala superior pues pueda advertir pues que a lo mejor la sala no consideró algunos elementos de manera suficiente. Un ejemplo de ello es justamente la sentencia que veíamos de Ricardo Anaya y esta misma de Néstor Salgado, en las cuales la sala superior, pues bueno, ha tenido un criterio distinto o ha advertido que tal vez no hubo un análisis suficiente respecto de algún elemento. Entonces, más bien valdría analizar la sentencia que tú señalas, que seguramente llegó a sala superior para considerar, bueno, pues cuáles son los elementos que advirtió la sala superior que eran adecuados o cuáles eran inadecuados. Yo de entrada sobre el estándar, lo que te había señalado es, debe haber suficiente evidencia. En el caso de esta sentencia de Néstor Salgado, lo que encontramos es eso. La sala superior sí le requirió al PRI que demostrara a partir de qué elementos o qué notas o para este spot, ¿no? Entonces ahí es lo importante. Digo, espero haber respondido de alguna forma, Cintia, tu pregunta. Bueno. Sí, voy a revisar lo que dijo la sala, si es que se pronunció. La sala superior. Sí. Gracias. Miren, ya nos quedan unos pocos minutos.
Lo que quiero señalarles es, vean cómo viene, no, gracias a ti, en el análisis de sentencia de la 663, vemos, 2018, vemos cómo pues la sala superior va a hacer el análisis, ¿no? De la calumnia, dice, estimación de los agravios en atención a los elementos de calumnia. Iba a decir, bueno, los elementos de la calumnia son estos, objetivo, subjetivo. Sabemos que aunque la sala superior aquí diga el elemento subjetivo es la imputación o hecho falso, también debemos de considerar pues los que nosotros ya hemos venido señalando, ¿no? La calidad de los sujetos activos y el impacto en el proceso electoral y, pues bueno, la imputación directa. El elemento subjetivo, la real malicia, y vean cómo lo hace. Va a ser primero imputación de un delito, el elemento objetivo. Ya va a analizar, ¿ok? Después vamos a encontrarnos que dice ahora falsedad de los hechos, también elemento objetivo, ¿ok? Posteriormente, impacto en el proceso electoral, lo que habíamos señalado, la calidad de los sujetos activos ya lo tenía por la ruta procesal, así que no se detiene a eso. La real malicia, ahora sí, el elemento subjetivo, y aquí es donde vemos que inicia el análisis respecto de pues, la información que está utilizando, que utilizó el PRI en ese momento. Y aquí nada más quiero recuperar este parrafito, dice, el hecho de realizar imputaciones sobre la realización de una conducta antisocial irreprochable penalmente, sin realizar una verificación acorde con la magnitud y las características de dicha conducta, significaría por lo menos una negligencia inexcusable que llevaría a considerar que la imputación constituye una declaración calumniosa al satisfacerse el elemento de la real malicia en conjunción de los demás elementos. Creo que este párrafo, no sé por qué no lo pongo en la presentación, si desde cuándo lo tendré que haber puesto, porque sí es relevante. Adelante, Gisela. Sí, respecto a ese párrafo, y digo que respecto a la negligencia inexcusable, estamos hablando de lo que venía comentando al principio sobre el contexto. La detención de Néstora fue en 2013. Ella salió por los autos de libertad en 2016. Para el proceso 2018 llevaba aproximadamente 2 años en libertad, no recuerdo la fecha, entonces sí es una negligencia del partido de no haber documentado todo eso y que aún y en cuanto en algunas legislaciones los autos de libertad no son una sentencia absolutoria ni que te exima de la comisión del delito, a veces da pie a que se puedan tener otros elementos para volver a formular la acusación o la imputación. O sea, para ese tiempo llevaba libre y posiblemente ya había prescrito o había caducado el derecho del Ministerio Público para volver a ejercitar la acción penal. O sea, realmente no conozco la legislación penal de Guerrero, no estoy adentrada en esos temas, pero pues sí, realmente no podemos decir, es que se me barrió, ¿no? O sea, realmente fue una negligencia y lo cual da pauta a que podemos decir, bueno, sí, existió una malicia por parte del partido, ¿no? En ese spot. Sí, efectivamente. Y aquí recordemos, bueno, está todo el contexto, pero sobre todo cómo, en serio, los invito a leerla porque pues la sala superior va a decir, bueno, calumnia y me voy a centrar en la calumnia y la voy a analizar, ¿no? Y bajo todos sus elementos. Entonces es una sentencia muy ilustrativa que, como bueno señala Gisela, pues en su momento se advierte esta negligencia inexcusable que se dio por parte del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, les agradezco muchísimo hayan participado en este análisis conjunto. No sería posible sin todas y todos ustedes. Y yo espero que, pues bueno, sea pues ahora sí que una sentencia que les sirva, ¿no? Para seguir jalando, dicen por ahí, el hilito, ¿no? Y encontrar, pues, un análisis, ¿no? Pues más profundo y que, pues bueno, pueda realizarse. Ya vi de la presentación, ahorita les comento, lo que quiero es, regálenme nada más, por favor, yo sé que tienen poco tiempo, regálenme nada más, son 8:59, regálenme 4 minutos, 5 a lo mucho. Nada más para comentarles esto último. Miren, aquí les dejo algunas infografías del magistrado Felipe de la Mata. Ya saben que él pues está muy interesado en divulgar el trabajo jurisdiccional de la Sala Superior.
y ha venido desde hace ya bastantes años, pues presentando estas infografías en las cuales pues retoma sentencias y pues bueno, nos ilustran sobre temas en particular, ¿no? En este caso les dejo algunas en las que, bueno, para que no se les olvide, así que digan, ay, ¿cuáles son los elementos de la calumnia? Me voy a la infografía, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿qué elementos deben existir para configurar la calumnia electoral? Pues bueno, aquí está la infografía que ustedes pueden utilizar. ¿Puede un periodista ser responsable de calumnia? Que les digan, no, es que fue un periodista el que dijo esto de tal, y bueno, ustedes ya saben, no puede ser sujeto de calumnia. ¿Por qué? Por el manto jurídico protector, a excepción de que, bueno, pues se derribe, ¿no? Ese trabajo, esa presunción, ¿no? Lícita de su trabajo. Para ello debe haber prueba en contrario, ¿no? Y debe ser suficiente. Órale, ¿no? Pues ya lo saben. Aquí tenemos otra, las críticas hechas en un programa de radio hacia un presidente municipal, quien busca la reelección, constituyen propaganda electoral. Aquí este caso es interesante porque es alguien que busca la reelección y no le pareció que opinar en un programa de radio sobre su trabajo, ¿no? Y como nosotros lo vimos, pues es necesario que en el contexto democrático, pues se compartan ideas, se opine y sobre todo, pues bueno, pues el trabajo está sometido al escrutinio público y inevitablemente puede ser incómodo, pero pues es parte de nuestra democracia y de la deliberación a la cual tenemos derecho bajo la libertad de expresión. Aquí se justifica la calumnia en Internet. ¿Qué sucede cuando está? Ya lo vimos, ¿no? Pues no se justifica, ¿no? También se trasladan nuestros criterios a el ciberespacio. Bueno, el debate actual, pues lo que tenemos es esto, pues el magistrado Felipe de la Mata, pues ha propuesto en algunos casos, pues que, bueno, ha propuesto en algunos medios que desaparezca la calumnia electoral y pues que se favorezca la labor periodística. Aquí vemos, ¿no? Como plantea más debate, menos restricción, ¿no? Ahí les dejo las ligas para que ustedes miren, como vimos, ¿no? La calumnia es un tema bastante interesante, ¿no? Que pues proceso tras proceso electoral cobra pues ahí los reflectores porque encontramos cantidad de sentencias en las cuales se advierte la idea, ¿no? De calumnia, ¿no? Es que me calumnió, es que tal cosa, ¿no? Sin embargo, pues no siempre esta pues se acredita porque como vimos, alguno de los elementos no se contempla. Sin embargo, de nueva cuenta retomo algo que he señalado con anterioridad. A mí me parece que lo importante de la calumnia no se encuentra necesariamente en la protección de la honra, ¿no? De las personas, sino que creo que hay algo más de fondo y tiene que ver con la calidad en el debate, con la calidad de la deliberación y sobre todo no es tanto proteger a los candidatos y a los precandidatos y a los partidos políticos, sino buscar un mejor debate, que pues la ciudadanía tenga mejores elementos para poder tener, o bueno, para poder vertir un voto informado. Eso me parece que es el fondo de la calumnia, de la libertad de expresión, y bueno, sí ponerle algunos límites cuando pues vemos que existe, que pues a lo que puede llevar es que pues los ciudadanos pues opinen a través de información falsa que en nada abona a pues nuestra democracia. Entonces, el tema de fondo será, pues los partidos políticos creo que también deben de cambiar su sintonía de ataques y demás, ¿no? Y empezar a apostar por spots que pues tengan pues más información, más contenido. Dicen en mi pueblito, más carnita, ¿verdad? Para que los ciudadanos realmente puedan opinar. Yo les agradezco mucho estas 4 horas que hemos compartido. Para mí ha sido un grupo muy participativo. Eso me ha parecido formidable. Quiero hacérselo saber, porque en ocasiones, pues bueno, hay dinámicas que en ocasiones, pues por alguna razón no se dan, y en este grupo no. Pues todos fueron muy participativos y se los agradezco. Les dejo mi contacto. Para los que quieran la presentación, que tiene bastantes días, he tratado de irla puliendo con el tiempo para que pues quien la retome pues realmente le sea de utilidad. Quien la quiera me pueden mandar un correo a alexander.reyes@de.gov.mx.
y me dice, oye Alex, porfa, mándame la presentación de Calumnia. Entonces yo se las reenvío, a veces me tarda un poquito porque ando respondiendo correos o lo que entro a sesiones y o tengo que abrir sesión o clase y demás, pero al cabo de ese día o más tardar 2 días, yo se las reenvío. También para cualquier otra cosa, pues bueno, quedo a su servicio como Twitter. ¿Por qué Axel Gato Cohete? Pues porque es un Twitter personal y pues aunque tenga un trabajo, pues bueno, no dejo de tener esa parte personal, ¿no? Entonces ahí me pueden seguir para cualquier comentario.